Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, bienvenidos a este su discipulado en línea. Damos gracias infinitas al Señor porque en su misericordia nos permite y nos da el privilegio de traer el consejo de su palabra. El tema para esta hora le he titulado Victoria sobre la muerte. Leemos para ello en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 53 al 58. Dice la Escritura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como vimos en el tema anterior, el pecado trajo como consecuencia la condenación y la muerte a todos los seres humanos. Y por más que la ciencia haya aumentado, esta aún se ha visto en la imposibilidad de vencer la muerte. El diccionario de la lengua española define la muerte como cesación o término de la vida. Y de hecho hay personas que creen que la muerte es inexistencia, pero definitivamente no es esa la explicación que encontramos en la palabra del Señor. La Biblia, vamos de hecho a aprender en esta hora qué es la muerte según la Biblia. Y la Biblia nos habla de varios tipos de muerte. Según la Escritura, la muerte no es el término de la existencia, sino es la separación de un dominio dado o la incapacidad de funcionar en tal dominio. Eso es lo que nosotros leemos en Romanos 3:23 y Génesis 2:17. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta palabra destituidos nos dice que es defenestrados, depuestos, echados, despedidos. El diccionario Strong lo define como quedarse corto o empobrecido. La palabra destituido es despojar a alguien del cargo que ejerce. El ser humano en Adán, dice la Escritura que en Adán todos mueren. En Adán todos pecamos, dice Romanos 5:12. Entonces en Adán todos morimos y todos quedamos defenestrados, echados de delante de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No solo que Adán fue depuesto, no solo que Adán fue echado y defenestrado del honor de gloria en que Dios lo tenía, sino que también fue separado del dominio, separado del reino de Dios, separado de la gloriosa presencia del Señor. Entonces no es inexistencia, sino es una separación de un dominio dado. Y de hecho fue separado de un dominio, del dominio de Dios, y como dice Colosenses 1:13, pasó al dominio de las tinieblas. Esto sucedió cuando Adán desobedeció, y esto es lo que la Escritura le llama muerte espiritual. Dije que íbamos a ver que la Escritura menciona varios tipos de muerte. Y número 1, la Biblia habla de muerte espiritual, que es lo que ya expliqué anteriormente, es la separación del hombre de la presencia de Dios, del reino de Dios. Es una destitución, es una separación, la incapacidad de funcionar el hombre en ese dominio dado. Por eso a mí me gusta mucho la Escritura cuando dice en Efesios que por un mismo espíritu, tanto judíos como gentiles, tenemos acceso con confianza a la presencia del Señor.
Eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, a darnos acceso a la presencia. El pecado nos separó de la presencia de Dios y Cristo viene y por su perdón y misericordia nos da nuevamente acceso al Padre. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, viene al Padre sino solo por mí. Por el pecado el hombre fue separado, incapacitado, destituido, incapacitado de funcionar, de estar en el ámbito divino, de permanecer en la esfera divina de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, lo vamos a leer. Creo que lo leímos la semana pasada, pero es importante repetir la lectura. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mire, muertos que vivían en delitos y pecados, muertos que se deleitaban en hacer el pecado, en desobediencia. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso es lo que la palabra del Señor le llama muerte espiritual, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire, muertos que andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esos hijos de ira era que estábamos destinados a la ira de Dios. Pero el punto aquí es que hay una muerte que la Biblia le llama muerte espiritual, y esta muerte espiritual la tienen todas las personas que no han recibido, que no han venido a Cristo. El Señor le dijo a los fariseos, les dijo a los judíos, les dijo: ustedes escudriñan la Escritura porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida, porque ellas hablan de mí. Entonces es Cristo el que nos devuelve la vida, es Cristo el que nos da la vida. Bendito sea el Señor. Nosotros andábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Cuando el padre del pródigo dice que de lejos vio venir a su hijo, y cuando lo recibió entre sus brazos y le besó, y dice: mi hijo muerto era, pero ha resucitado. ¿Cuándo resucitó? Cuando regresó a la casa del Padre. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que el Señor también le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el nacimiento físico es de padres humanos corruptibles, y lo corruptible no puede entrar al reino de Dios. Bien, entonces otro tipo de muerte del cual habla la Escritura es la muerte física. Se me olvidó, en la muerte espiritual mencionar, aunque lo dije, pero no di la cita. Colosenses 1:13 dice que estábamos bajo condenación. Colosenses 1:13, lo voy a leer. Colosenses 1, verso 13, dice que estamos en el reino de las tinieblas. Dice, voy a leer desde el 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente y bajo el dominio de las tinieblas. Bendito sea el Señor que, como leímos en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros. Y más adelante ahí en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, en su salvación, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario.
Bien, otro tipo de muerte del cual habla la Escritura es la muerte física. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo y la incapacidad de funcionar en el ámbito físico. Mire qué interesante que la muerte espiritual es la incapacidad de funcionar en el ámbito espiritual de Dios. Y la muerte física, la separación del alma del cuerpo y la incapacidad de funcionar en el ámbito físico. El Señor habla en Lucas capítulo 15, el Señor habló, no es una parábola, es una historia. El Señor cuenta ahí dice, un hombre rico. Y había uno que era Lázaro, es Lucas 16, y había otro, dice Lázaro, que estaba sentado. Lo voy a leer. Había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y Lázaro ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro estaba con llagas, los perros le lamían. Y lo interesante, el verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23, y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dije que la muerte física, la separación del alma, eso es lo que la Escritura enseña, la separación del alma del cuerpo. Pero la incapacidad de funcionar en el ámbito natural en el cual, los muertos no pueden. Eso es lo que ahí más adelante le dice a Abraham, cuando alzando sus ojos este hombre y estando en tormento le dijo que venga Lázaro a poner, me está quemando esta llama, le dice. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tú tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni ustedes de allá para acá. Y mira el 27, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué no fue él? ¿Por qué no se apareció el muerto en la casa del padre allá? Y decirle, hey, miren, no vengan a este lugar. Pues tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Entonces Abraham le dijo, ahí tienen la Escritura, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Mire qué tremendo. Entonces dice, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levanta de entre los muertos, le dijo Abraham a aquel hombre. Entonces, la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Hebreos 9:27 dice que es necesario que el hombre muera una sola vez. No hay reencarnación, no se va a reencarnar usted cuando muera ni en sapo, ni en zancudo, ni en mosca, ni en nada bueno, ni en nada malo. No hay reencarnación. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto dice el juicio. En Apocalipsis capítulo 6, los versículos del 9 al 11 menciona almas que estaban ahí debajo del trono de Dios. Debajo del trono de Dios, y le decían al Señor, le pedían al Señor que les hiciera justicia, que vengara la sangre de ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Se lo voy a leer porque es estudio de la palabra del Señor. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Dice,
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Mire, ¿qué vestiduras blancas se le dieron a esos muertos? ¿En qué cuerpo se les pusieron? Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, la Biblia nos habla de muerte espiritual y muerte física, aclarando que la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Bien, entonces estamos en los tipos de muerte: muerte espiritual, la muerte física, y la Biblia también nos habla de muerte segunda. La muerte segunda es el juicio que hará Dios sobre los incrédulos y la separación eterna de la criatura con su Hacedor. A mí me impresiona esta porque es la separación eterna, la muerte segunda. Mire que en la parábola del trigo y la cizaña dice la Escritura que el campo es el mundo y que en el mundo están los hijos del reino y los hijos del diablo. Pero el campo es el mundo y el mundo es de Dios. Y entonces le dijeron los trabajadores: ¿arrancamos la cizaña? No, les dijo el dueño, porque no vaya a ser que arranquen también el trigo. Cuando sea la cosecha, van a atar la cizaña. Y así dice: va a echar el Señor de su reino a todos aquellos que hacen iniquidad. Porque aunque el mundo está bajo el maligno, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Dios ahorita está dando oportunidad por medio del Evangelio. Está llamando, dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2:14, llamando por medio del Evangelio para que participemos del reino y gloria. Nos ha llamado al reino y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte segunda es la separación eterna de la criatura con su Hacedor. Vamos a leer unas escrituras: Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Veamos qué dice la Escritura. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y es bien interesante que le está hablando a la iglesia. Por eso Romanos capítulo 8, por ahí no recuerdo el versículo, dice: si por el Espíritu, creo que es 8:13, hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Dice: el que anda conforme a la carne anda en muerte. Ya vamos a leer esos versículos. Entonces dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y de 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban hacía 1000 años atrás la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Miren, entonces va a haber juicio, hay un lago de fuego. Esa es lo que la Biblia le llama la muerte segunda. El diablo fue lanzado a ese lago de fuego que dice Mateo capítulo 25, el verso 41. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles, y ahí va a ser echado todo aquel que no se acoge al plan de salvación que Cristo ofrece, que es la oportunidad que el Señor nos está llamando a la salvación. Por eso dice el capítulo 3 de Juan, verso 16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
¿De qué perdición, de qué condenación está hablando la Escritura? Esa es la condenación, la ira de Dios que va a caer sobre las personas y van a ser echados por la eternidad en el lago de fuego. Pero ¿cómo es posible que Dios sea tan grosero, dice la Escritura, que va a echar las personas en el lago de fuego? Sí, precisamente porque nos amó y no quiere que ni usted ni yo vayamos a ese lugar. Precisamente por eso es que el Señor Jesucristo vino a salvarnos. Dice, de tal manera lo amó a usted, de tal manera me amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado, porque es tan terrible la condenación por el pecado. Porque Dios abomina, aborrece el pecado. Entonces hay una condenación eterna por el pecado. Entonces Él dio el medio de salvación. Él dio el medio de salvación. Y esa condenación es un lago de fuego, pero el medio de condenación, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es Cristo Jesús. La paga del pecado es ir a ese lago de fuego. Pero el regalo de Dios es Cristo Jesús ahora. No va a haber oportunidad en el futuro. Juan 3:36 dice que, se lo voy a leer, quizá medio lo sé de memoria, pero se lo voy a leer mejor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, pero el que rehúsa hoy creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Eso es una oportunidad. Dios no es que es malo, Dios es bueno porque está ofreciendo salvación, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire cómo dice Juan capítulo 5 en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero hay gente que rehúsa creer, como dice San Juan 3:36, el que rehúsa creer. Hay gente, como le dijo el Señor a de Lucas 16, al rico: no, hombre, si no van a creer ni aunque uno se levante de entre los muertos. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios habla al corazón, el Espíritu Santo redarguye, pero las personas pueden rehusarse a creer neciamente por estar enamorados de este mundo perverso y pecador. Entonces dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. La condenación pende sobre todo a aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, rehúsan acoplarse al plan de salvación que Dios ha estipulado. Dice el 25, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cuáles muertos? Los que andan en delitos y pecados. Dice el verso 28, no se maravillen de esto, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Debemos entender que la salvación, dice la Escritura en Efesios 2, verso 8, verso 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Y Jesucristo en otra oportunidad dice, y esta es la obra. ¿Qué obra voy a hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué obra vamos a hacer?, preguntaron otros. Y esta es la obra que Dios quiere. Dice, que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que pagó por nuestra salvación. Entonces la muerte segunda es la separación eterna de la criatura con su hacedor. Mire qué maravilloso lo que dice en Apocalipsis capítulo 21. Está hablando de que Dios tiene un cielo nuevo, una tierra nueva, cuando ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber muerte, dice el verso 21:14, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice en el verso
21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, dice el verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire qué terrible es esto de la muerte segunda. Bien, tenemos otro tipo de muerte. Ya hemos visto la muerte espiritual, la muerte física, la muerte segunda, y ahora vamos a hablar de otro tipo de muerte que es la muerte posicional. Si usted lee Romanos capítulo 6, y lo vamos a leer, Romanos capítulo 6, el versículo 1, y de repente vamos a leer ahí otros versículos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, esta muerte posicional es la separación del pecado y del dominio de la naturaleza pecadora que se nos acredita por la muerte de Cristo en el bautismo. Se puede decir también que la muerte posicional es la justicia de Cristo aplicada a nosotros, que como figura del bautismo, Cristo murió, sufrió literalmente, pero nosotros simbólicamente morimos y se nos aplica la justicia de Cristo. Y dice ahí que nosotros adquirimos en Cristo una posición de muerte. Dice: consideraos. Voy a leer nuevamente aquí en el verso 11. Dice, en el verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y mire el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de ahí menciona que no reine el pecado mortal. Entonces, esta muerte posicional es por nuestra unión con Cristo, del cual el bautismo es símbolo. Se nos quitó el dominio del pecado y nosotros quedamos ahora con la libertad de darnos a la obediencia al Señor. Por eso dice la Escritura: consideraos muertos al pecado. Es una posición que adquirimos por nuestra unión con Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la muerte posicional. Bien, la Escritura también nos habla, y esto es bien delicado. Habla de una muerte temporal, o se puede decir también de una posición de muerte, pero en el sentido negativo. La muerte posicional de Romanos capítulo 6 es una muerte positiva. Es una muerte en la cual simbólicamente nosotros nos unimos a Cristo. ¿Para qué? Para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Para que nosotros, ¿se acuerda qué fue lo que mató a Adán? Comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Fue salirse de la voluntad de Dios. Entonces ahora nosotros en Cristo, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? Nos salva la fe en Cristo. Pero esa muerte es que nosotros morimos. Esa muerte que Dios quiere en nosotros es que nosotros muramos
a ser gobernados por nosotros mismos, sino que ahora seamos guiados por el Espíritu de Dios. De eso precisamente es de lo que habla el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 7 de Romanos habla de la incapacidad de la carne de agradar a Dios, pero el capítulo 6 dice que capítulo 6 y capítulo 8 de Romanos dice que nosotros por el Espíritu nosotros podemos vencer las obras de la carne. De hecho lo voy a leer, aunque creo que viene más adelante, pero lo voy a leer en Romanos capítulo 8. Dice el verso 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley, en el tema anterior vimos que por Adán vino la muerte y la condenación, pero heredamos un pecado, el pecado imputado de Adán y un pecado inherente y nuestros pecados personales. Entonces ese pecado inherente es una ley de pecado en nuestros miembros, que al ser nosotros, dice Romanos capítulo 6, al ser bautizados en Cristo Jesús, nosotros nos unimos a Él en la semejanza de su muerte y nos ponemos voluntariamente en una condición de muertos al pecado. Por eso leímos ahí en el verso 11, considerados muertos al pecado. Considerados muertos al pecado. Y si, aunque el bautismo es un símbolo, es símbolo de una realidad espiritual que vive el creyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos bautizamos, dice que el poder del pecado es quitado. No el pecado en sí, sino el poder, el dominio del pecado sobre nosotros. Esa naturaleza y que nos llevaba cautivos al pecado. Ese poder se es quitado. Repito, no el pecado, sino el poder, el dominio del pecado. Ahora a nosotros se nos da el libre albedrío, la oportunidad de vencer por el Espíritu Santo el pecado. Por eso dice ahí el ocuparse, dice el verso 6 de Romanos 8, del pecado, o el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bien, hasta ahí voy a dejar de la muerte posicional en el sentido negativo, pero hay una muerte muerte posicional en el sentido positivo, sí creo que así lo dije. Muerte posicional en el sentido positivo cuando nos unimos a Cristo en su muerte. Y hay una muerte temporal en la cual nosotros nos colocamos siendo ya creyentes. La Escritura habla de esto, que siendo ya nosotros creyentes podemos estar en una condición de muerte. Mire qué tremendo esto. Entonces, esto es cuando el cristiano anda en pecado, cuando el cristiano anda en la carne, cuando, como dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo. El que practica, por eso dice, el que odia a su hermano, dice la Escritura, no tiene vida eterna permanente en él. Entonces, como me preguntaron en la enseñanza del discipulado, hermana, la salvación se pierde. Mire, si usted leyó conmigo Juan capítulo 5, el verso 24 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces hay dos líneas teológicas de pensamiento en cuanto a si la salvación se pierde o no se pierde. Y una dice que no se pierde y otra dice que sí se pierde. Nosotros debemos de tener seguridad de la salvación y no debemos de tener temor de perder la salvación. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de perseverar en el Señor, porque se nos ha dado un poder, el poder del Espíritu Santo, para que nosotros perseveremos, para que nosotros caminemos en ese temor de Dios, y que perseveremos en la fe. Porque es por la fe que el Señor nos salva. Pero la fe, como dice Santiago capítulo 2, verso 26, la fe sin obras, sin una demostración externa, es muerta.
Primera de Timoteo capítulo 1, verso 6. Mire qué tremendo. Estoy hablando de la muerte temporal aplicada a los creyentes. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 6. Dice, voy a corregir la cita, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 6. Está hablando de las viudas que se guardan para el Señor y la viuda joven o la que se quiera casar, dice que está en la libertad de casarse. Pero mire cómo dice en el verso 5, capítulo 5, verso 5, Primera de Timoteo, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Mire, y esto aplica a las viudas, a las solas, a las dejadas, a las desamparadas, a las que no tienen marido. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Verso 6. Pero la que se entrega a los placeres mundanos, entre paréntesis, ¿verdad? La que se entrega a los placeres mundanos y carnales, viviendo, está muerta. Está muerta. Entonces es bien delicado. Como le dijo el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Verdad? Entonces dice Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es una ordenanza de considerarnos muertos al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, entonces leemos ahora Santiago 1:15 y Efesios 5:14. Santiago 1:15. Vamos a ver qué dice Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Mire qué tremendo. Y está hablando, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Y Efesios, mire, en los versículos anteriores, yo le dije Efesios 5:14, pero en los versículos anteriores dice que andemos en amor, que imitemos a Dios como hijos amados. Verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, truhanerías, que no convienen. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Erais tinieblas, andad ahora como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, aunque tenemos vida en Cristo Jesús, podemos andar, podemos estar en un estado temporal de muerte. ¿Por qué?
por causa de no santificarnos. Me preguntaron si este estado de muerte puede llevar a la muerte segunda. La Biblia dice que temamos, que no sea que nos deslicemos. Repito, yo tengo en lo personal seguridad de mi salvación y enseño la seguridad de la salvación. Pero también se debe enseñar que la palabra del Señor nos dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? El que odia a su hermano está en tinieblas, no tiene vida permanente en él. Entonces debemos nosotros de buscar, anhelar la santificación. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, perseverar en la fe práctica de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el tema es la victoria sobre la muerte. Y leímos en 1 Corintios, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Hablamos de la muerte segunda, pero la victoria sobre la muerte es, como leímos en el versículo base, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces ahí el apóstol Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando de la transformación de nuestros cuerpos. Y quiero hacer énfasis cuando dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, devorada, tragada. La victoria, dice una versión, se tragó la muerte. La muerte, dice la BLS, ha sido destruida. La muerte ha sido vencida. ¿Cuándo va a ser vencida la muerte? Cristo ya la venció con su resurrección. De eso precisamente es que se trata el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero estos últimos versículos hablan de nuestra resurrección, de cuando nosotros seamos transformados. Entonces la muerte ha sido destruida cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando nosotros resucitemos de entre los muertos. Por eso leímos en 1 Corintios 15, 22, dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vueltos a la vida. Pero mire cómo dice, sigue diciendo. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La muerte ha sido vencida, destruida, devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el Señor va a vencer. Bendito sea el nombre del Señor. No solo el estado de muerte espiritual, que ya lo venció, ya nos dio vida a aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, está dándole vida a nuestra alma y va a regenerar nuestro cuerpo. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón con que la muerte nos mata es el pecado, ¿verdad? Y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y nadie se puede justificar por sí mismo, porque todos tenemos pecados, tanto inherentes, personales, como el pecado imputado. El poder del pecado, la ley. La ley hace, dice una versión, poderoso al pecado por nuestra naturaleza pecadora. Eso es una explicación que leí por ahí. Mas gracias, dice, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que venció. Él dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo es el que nos da la victoria sobre la muerte. Cristo nos arropó, bendito sea su nombre, con su justicia. Así que, hermanos míos, sigue diciendo Pablo allá a los Corintios, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, su santificación no es en vano. El abstenerse, como habló 1 Timoteo 5, 6, el abstenerse de los placeres carnales no va a ser en vano.
no va a ser en vano. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Ay, el Señor no viene, ¿y de qué me sirve a mí santificarme? ¿Y de qué me sirve a mí? No, Cristo va a venir, va a haber una resurrección de vida. Bienaventurado, dice la Escritura, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces dice, nada de lo que hagamos nosotros es en vano, aunque a veces lo parezca. La victoria de Cristo en la cruz afecta la forma de vivir en el presente. Así que no nos desalentemos, pues los resultados serán eternos. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por su palabra y gracias nuevamente a ustedes por su atención.